juntos cantando la alegría, bebemos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento que usted, por medio de las redes sociales, participe de este santo sacrificio de la misa. Reconozcamos todos nuestros pecados. El tema central de la misa de hoy, del 30 domingo ordinario del ciclo B, es la luz que ilumina no solamente de este mundo, el sol, sino también la luz que necesitan nuestros ojos y ante todo la luz del Espíritu Santo de Dios. Con humildad reconozcamos que de alguna manera todos somos ciegos. Nacimos paralizados, nacimos tullidos, nacimos ciegos, sordos, pero el Señor, por medio de estos sentidos que da a nuestro cuerpo, Él quiere intervenir para asegurarnos que somos personas íntegras, que nuestro cuerpo junto con nuestra inteligencia, que nuestro corazón y nuestra alma, estos cuatro elementos estructurales del ser humano, colaboren juntos para ir hacia adelante, hacia el camino a donde Jesús nos indica. Reconozcamos pues con honestidad y humildad, con fe y amor, que somos pecadores y que solamente la misericordia de Dios nos abre el camino hacia una vida nueva. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a la vida eterna. Amén. Venimos todos a adorar en el día del Señor al verdadero y único Dios que nos sorprende y al mismo tiempo que nos da seguridad. ¿Cómo puede ser que Dios mismo nos dé firmeza por la fe que tenemos en Él y por otro lado nos saca de onda, ¿verdad? Porque nos sorprende con cada novedad que Él mismo nos trae. Cantemos la gloria que Él bien se merece junto con los ángeles del cielo, los arcángeles y todos los hermanos y hermanas en todos los rincones de la tierra donde lo adoramos este día del Señor. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, lleva la paz a los hombres que ama Él, lleva la paz a los hombres que ama Él. Oremos. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso del señor Abel Aquino, que está velándose este fin de semana. También por un joven que acaba de morir hace algunas horas, Ramón, no sé su apellido, pero es de aquí, de esta comunidad de Santa Inés,
aquí en la 145 de la avenida 7 en Madera. Y por supuesto, tomamos en cuenta todas las intenciones de ustedes que física o presencialmente están aquí, unos cuantos, y la mayoría que participan en la misa por las redes sociales. Cualquiera que sean sus necesidades, grítele a Jesús que venga, que se acerque. Esta misa es un grito de ayuda. Señor, pasa por aquí, ayúdanos. Sáname, hijo de David. Oremos pues. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver al país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra del Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor está grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo
debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se le otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Digan: gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, la Iglesia, al presentarnos en este año al evangelista Marcos, tenemos que tomar en cuenta cada domingo de este año, del ciclo B, que es un camino que más adelante se le conoce como catecumenal, es decir, una forma de presentar el Evangelio para persuadir a la gente que crea que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo lo siga en el camino. Y ese camino es la Iglesia. Es un camino individual, personal, pero también comunitario, de familia de fe. Y hoy al ciego Bartimeo se le presenta como el modelo a seguir de todos los que hemos venido siguiendo a Jesucristo, según el evangelista Marcos, domingo tras domingo tras domingo. ¿Cuántas personas se cuestionan qué razón tiene ir a la misa? ¿Por qué la gente sigue perdiéndose? No tiene un sentido. ¿Por qué entonces nosotros insistimos en ser fieles a dar la palabra de Dios para que la gente la escuche? Y al mismo tiempo nos damos cuenta de gente triste, enferma, que sufre, que se queja y que parece que no hay respuesta a sus preguntas. Lo único que puede hacer un sacerdote es hablar claramente la palabra de Dios, por un lado, y por otro lado, interceder
por el que sufre. Así es que estas dos cosas no son las únicas. También obviamente está el celebrar el santo sacrificio de la misa. Entonces, el triple papel del sacerdote es ser maestro de la palabra de Dios, es ser sacerdote de las cosas sagradas, los asuntos de Dios, y también ser un guía para la comunidad, ser una persona que marca la dirección del camino que debemos seguir. Más de la mitad del Evangelio de Marcos, porque realmente son solo 16 capítulos, está la profesión de Pedro, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y enseguida también está la profesión, por así decir, de aquel ciego que oye el gentío y pregunta por qué se oye tanta gente que pasa, qué es lo que sucede. Y le informan, puesto que él no puede ver, es que Jesús de Nazaret pasa por aquí. No le hubieran dicho eso. Empieza a gritar a todo pulmón: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente lo calla, como para decirle: cálmate, tú no eres importante, ¿qué caso te va a hacer Jesús? No, pero a él no lo calla nadie. Al contrario, renueva su ánimo y con más fuerza sigue gritando: Jesús, ten compasión de mí, hasta que lo oye el Señor. Y ya dicen: tráiganlo. Jesús dice: tráiganlo. Y la gente siempre es ambigua. Por un lado, te apachurra, te desanima. La gente así es, siempre es ambigua. El rating que le llaman en las redes sociales o cuando vas a una reunión. Hay gente siempre que te ve con envidia, que te dice: tú no vales, yo soy el que valgo. Por un lado. Y cuando las cosas se facilitan para cualquier persona, ya empiezan a verte: ¡ay, mira qué privilegio! A ti sí te quiere Dios, o mira qué trabajo estás haciendo, o estás sobresaliendo. ¡Ánimo! Te habla el Señor. No que no, ¿verdad? Primero lo humillaban y ahora él, con mucha honra, se levanta de un salto, larga la túnica por allá, el manto, perdón, y entonces se pone de camino. Quién sabe cómo le haría, porque estaba ciego, alguien lo ha de haber guiado, yo creo. Y ya le dice: Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Tu fe te ha salvado. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre, teniendo una necesidad física, y Jesús sale con otra cosa, para satisfacer una necesidad espiritual? Miren, hermanas y hermanos, estos días vi un meme de un primo que me mandó sobre el gran científico Alberto Einstein, que citaba a otro racionalista parecido a él, pero de siglos antes, llamado Spinoza, Descartes, y otro que se llama Leibniz, y varios más, que se llaman los padres del racionalismo, es decir, aquellos que pensaban que el mundo y su tecnología no necesitaría de Dios, que Dios estaba agonizando. De hecho, se habló de Dios que muere, el Dios muerto. La religión no tendría sentido, nomás sería meros sentimientos de las personas, y solamente la ciencia sería quien mande. Resulta que al pasar de los siglos, son ya 3 siglos que se llevaba ese pensamiento racionalista. ¡Oh, sorpresa! Surge que la religión y la gente fanática pues ha enfatizado lo sentimental, lo mítico, lo religioso, y la iglesia ha seguido adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia no se le puede reducir ni a lo racional ni a lo sentimental. La iglesia es fe, la iglesia es Jesús que vive, ha muerto hace ya 2 milenios, y el cecirio que está allí prendido significa que a Jesucristo no lo podemos reducir solamente al Jesús histórico, ni solamente al Cristo de la fe, sino a los dos. Por eso el nombre completo es Jesucristo o Cristo Jesús. No solo Jesús, no solo Cristo, sino Jesucristo. Y nuestro gran Señor y Dios es el que cada misa celebramos como aquel que vive, que habla por medio de la liturgia de la Santa Misa, aquel que
por medio del ministro, del sacerdote, invita a la comunidad que esté en constante caminar. Por eso, lo primero que hace este hombre, cuando Jesús le devuelve la vista, se pone de camino y queda atrás ese manto para simbolizar que hay que asegurarnos de que al encontrar a Jesús debe haber una ruptura, ¿verdad? Claro, no podemos romper todo porque seguimos siendo hombre o mujer de esa cultura, de esa, pues como diríamos, nuestros achaques que tenemos, nuestras formas de pensar o de sentir, pero con todo el Señor sí pide en determinado momento que le digamos sí a su palabra y con todas nuestras debilidades, que no podemos dejar todo, pero por lo menos simbólicamente le decimos al Señor, aquí estamos para seguir tu palabra, para hacer lo que tú nos pides. Y nosotros sabemos que eso es lo que significa que Jesús es el camino, que Jesús es la luz. Con este canto que vamos a meditar en este momento, quiero invitarles a que nosotros por la fe traigamos al Jesús de la historia a nuestro tiempo. Y al mismo tiempo que proclamando a Jesús en la liturgia, que es la cuarta palabra de Dios, la palabra litúrgica, que es el rito público, es un rito, claro, que se repiten cosas, pero es la palabra central de 7 distintas palabras que ya les he hablado antes: palabra creadora, palabra tradicional, palabra histórica, y luego entonces la palabra litúrgica de Dios, que es la Santa Misa de cada domingo. Luego viene la palabra escrita, o sea, todos los libros sagrados, bien sea la Tanakh de los judíos, el Corán de los musulmanes, la Biblia del cristiano. Y quizás otras culturas tienen sus escritos sagrados. Entonces, hay escritura sagrada que se diferencia del resto de la literatura universal. Entonces, esa es la quinta palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. La sexta palabra de Dios es la palabra normativa, canónica o ley suprema para el cristiano. De todos los escritos sagrados, 73 libros han sido seleccionados por inspiración del Espíritu Santo para que estos 73 libros dejen de ser libros en plural y se conviertan en un solo libro, el libro que se llama la Biblia, o en singular, la Sagrada Escritura. No sagradas escrituras ya más, porque eso es la quinta palabra de Dios, sino en singular la Biblia o Sagrada Escritura. Y en estas dos pastas, estos 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, tienen mucho que ofrecer, especialmente para la vida práctica del creyente, del cristiano. Nosotros entonces, después de tener todas estas 6 palabras, estamos enfrente, o se nos da el don de Jesús que sale a nuestro encuentro en nuestras varias necesidades. Para poder ser efectivos de traer a Jesús de la historia, gracias al Cristo de la fe y por el Espíritu Santo, que es el que celebramos en la liturgia, y por lo tanto que sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que así se proclama cada vez que se anuncia el Evangelio en la misa. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la frase que sintetiza a Jesucristo que vivió hace 2 milenios y a Jesucristo que vive ahora y aquí. Es el mismo Señor Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Para poder hacer efectiva la presencia de Jesús, reconozcamos cuáles son nuestras hambres, cuáles son nuestras sedes, cuáles son nuestras necesidades. Primero, pidámosle a Jesús que llegue. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que va junto a nosotros? Es Jesús. Es Jesús que nos guía con su cruz, que nos lleva hacia su luz. Y una vez que lo invitamos a que se acerque con nosotros, entonces le presentamos a Jesús esas varias necesidades que vamos a describir en un momento más, y que le queremos decir: Señor, quítanos esas 7 cegueras, o sácianos de tu palabra para que estas 7 necesidades se resuelvan y podamos hacer un camino individualmente o personalmente
pero también como comunidad, como familia, como nación. No el individuo contra la comunidad ni la comunidad contra el individuo, sino que Jesús nos traiga juntos, unidos hacia su persona, hacia su palabra, hacia su obra salvadora. Es Jesús el que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que los mudos hace hablar? ¿Quién es ese de la paz, alma herida? El pecado con su muerte perdonó. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese que la vida recobró? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía y los hombres de la iglesia congregó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Claro que sí, es Jesús el único que nos guía con su luz, con la cruz indudablemente también, pero Él no defrauda. Él no vino a ser un político o un merolico o uno que solamente busca convencer para buscar seguidores para sí mismo. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, y la voluntad de Dios su Padre es que no se pierda nada ni nadie de los que a Él le han sido dados. Por eso queremos ser como aquel ciego Bartimeo. El hecho de que ese milagro se realizó con una persona que tiene un nombre muy específico es una señal de que Jesús realmente pasó por el mundo haciendo el bien. Porque en el tiempo que se escribe el Evangelio y se publica el Evangelio de Marcos, debió haber existido ese tal Bartimeo, o hijos e hijas, nietos de Bartimeo. Significa pues que nuestro Señor Jesucristo tuvo un gran pegue, por así decir, entre la gente que le aclamaba. Y Él no buscaba ratings, Él no necesitaba ratings, Él solo quería hacer el servicio de devolverle a cada ser humano su integridad como imagen de Dios, con su inteligencia, con su capacidad de amar, con su cuerpo físico y con un alma que salvar. Esos son los elementos de nuestra dignidad humana, ¿verdad? Nuestra capacidad de pensar, de reflexionar. El Señor, a través de la creación, le habla a cada persona inteligente que Él está vivo detrás de sus obras. Obviamente, como les mencionaba de ese video de los positivistas o humanistas sin Dios, aquellos que creían que la ciencia y la tecnología lo resolvería todo, nos damos cuenta que el mundo hoy día está más necesitado que nunca. De nada sirve la tecnología, de nada la ciencia. ¿Para qué? Si de todos modos el hombre no tiene la paz, no ha aprendido a relacionarse como hermano y hermana con sus semejantes. Yo identifico estas 7 cegueras o hambres que la humanidad entera tiene, pero también como individuos todos tenemos. Recuerde que el Evangelio de hoy se enfoca en ambas direcciones, en las necesidades personales, así como en la comunidad, bien sea la familia, un grupo, no sé, qué sé yo, de las redes sociales, o un grupo al que perteneces, un partido político, tu país. No podemos salvarnos solos, ninguna persona es una isla. Todos necesitamos de todos. Si no fuera por papá y mamá que se aman, que se amaron por lo menos y nos concibieron, no existiéramos si no fuera por la unidad de 2 personas. Así es que el respeto al padre y a la madre no solamente es el 4º mandamiento de Dios, sino que es la base de la sociedad. Por eso, mis hermanas y hermanos, lo primero que vamos a hablar aquí es de una fe pública. Nuestra fe cristiana católica romana no se puede reducir a 4 paredes de las iglesias.
Tiene que ser una declaración pública de que Jesús es el único que es la luz. Y si esto causa escándalo o queremos ser más políticamente correctos o religiosamente correctos para no lastimar la fe de los musulmanes, de los budistas, yo creo que no hay necesidad de ofender a nadie. Jesús no vino para echarle en cara al pueblo las diferentes formas de pensar. Él simplemente presentó a su Dios, a su Padre Celestial, como un Dios de amor. Y a partir de lo que Él vino a traer, invita a todos con sus diferentes idolatrías y pecados a decirles: mi Padre les ama. Esa pecadora que querían apedrear, al mismo César Augusto, que ni cuenta se había dado en su tiempo que Jesús, aquel hombre de Nazaret, vendría a transformar no solo el imperio romano, al mundo entero. Aquel judío marginal, aquel maestro de Galilea, aquel que mucha gente le seguía, pero que la historia no quiso hacerle caso. Hay más escritos sobre Juan Bautista, sobre Josefo, que del mismo Jesús. En cambio, el Espíritu Santo, desde que Jesús muere en la cruz, se ha encargado de promover el nombre de Jesús, nombre ante el cual toda rodilla se doble, ante el cielo, bajo el cielo y sobre la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A este Jesús que le decimos que venga y pase junto a nosotros, primero que nada le pedimos que no nos avergoncemos de profesarnos cristianos católicos en público, que la fe no es solo privada. Segundo, la vida humana está amenazada en todas sus formas, desde la vida no nacida, recién nacida y después a lo largo de todas las etapas. Por eso el mensaje del Evangelio es doble: la dignidad del individuo, pero también la importancia del bien común, que lo vemos en la familia y en la nación. La vida está amenazada, no solamente de forma personal, sino también de forma social y global. El tercer grito o ceguera que le pedimos al Señor: Hijo de David, ten compasión de nosotros, es porque la familia está siendo atacada en todas sus formas. Hay un conflicto entre el individuo y la familia. Se le ha engañado a los estudiantes diciéndoles: tú vete adelante con tu profesión, ignora a tus padres, que no te importe la familia. No. Los estudiantes, los profesionales deben devolver a la comunidad lo que de la comunidad recibieron. Por eso debe haber el complemento entre el individuo y la familia. El tercer grito que le debemos hacer a Jesús: Señor, sálvame, Señor, sáname, quiero ver, es cuando las escuelas se les descuida y en cambio se gasta más dinero en las cárceles. Las cárceles es el gran negociazo de este país, especialmente cárceles para los inmigrantes. Hay cárceles que son negocios privados y que ellos reciben bastantes fondos del gobierno federal y por lo tanto de nuestros impuestos para que cada día el precio por lo que come y por lo que duerme son miles y digamos millones de dólares. Entonces, ¿cómo esta nación o los políticos, los partidos, buscan hacer más cárceles que escuelas? Claro, porque dejan más dinero. Entonces nosotros debemos saber que la educación que empieza en el hogar, las escuelas son necesarias, especialmente en este tiempo de pandemia, y que debemos acatar las normas del gobierno de cuándo es tiempo de volver a la escuela y no inculcarles en los estudiantes o a las personas que el usar ¿cómo se dice? El cubreboca, pues es quitarme mi libertad. Esa es una gran aberración. Esa es gente que no valora la razón, la ciencia, que junto con la fe debe colaborar. Y no quedarnos con que solamente a la ciencia le hago caso o lo opuesto. Yo no quiero hacerle caso a la ciencia, solamente ese culto al que yo me he aferrado, solo Dios me va a salvar, la vacuna no me sirve para nada. Los dos extremos son malignos, son perjudiciales para la familia, para la persona, para la nación. No podemos aferrarnos a un mito, a un culto de que alguien me mandó un texto precisamente hoy. Padre, es cierto que la iglesia está dando cartas para decir que
que por las razones religiosas no pueden usar la mascarilla, ¿verdad? Y le contesto un tajante: no, eso es usar la iglesia y a Cristo y a Dios de una forma egoísta. La iglesia jamás va a promover que ir en contra del gobierno, cuando debe colaborar con el gobierno y con todas las organizaciones que buscan el bien integral de las personas. Claro, la iglesia nunca va a colaborar con organismos que perjudican, que matan. Yo sí quiero aclarar también que a veces fue la iglesia acusada de que haya colaborado con Hitler en tiempo del exterminio judío. Esa es otra aberración o falsedad. Unos quieren dar ciertas pruebas, pero hay otras en que los mismos judíos fueron al Vaticano a darle gracias a su santidad Pío XII cuando acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, y fueron al Vaticano a agradecerle al Papa cómo los ayudó. Entonces, no acusemos si no sabemos. Entonces, es importante que haya una educación completa y no solamente una mala información o deformación. A veces en las escuelas no es formación, sino deformación, y pues no se vale. Un quinto grito que le debemos hacer a Jesús es la necesidad de empleo, y un empleo digno. Muchas veces le echamos la culpa a un gobierno o a otro, o se quieren algunos pasar de listos diciendo que por esto o por aquello hay empleos. No, yo pienso que es necesario que busquemos la manera de encontrar un trabajo digno. A veces hay personas que por los beneficios que reciben del gobierno son más lo que reciben de desempleo que lo que ganan en un empleo, y allí ellos se dejan llevar por la finta pensando que esa es una solución a largo plazo, y no es así. Siempre es bueno aceptar lo que la palabra de Dios dice. Hay que vivir del sudor de la frente, no del sudor del de enfrente, y eso es lo que trae la sociedad de cabeza, ¿verdad? Porque la gente quiere seguir siendo egoísta. Una sexta situación en la que necesitamos que el Hijo de David venga y nos redima, nos salve. Ese Cristo de la fe sea el mismo Jesús de la historia que alivia la ceguera de Bartimeo, sea el Jesús histórico de nuestro tiempo, pero obviamente por obra del Espíritu Santo, y por lo tanto no es nomás el Jesús que vivió hace 2000 años, sino el Jesús aquí y ahora, que por el Espíritu Santo ya no es solamente el Jesús de la historia, sino o sí, puede ser Jesús de la historia, pero ya no de su historia en su tiempo, sino de nuestra historia, y por lo tanto el Jesús de la fe. Le pedimos que por favor se compadezca de tanta gente migrante, ¿verdad? El por qué la gente emigra o sale de sus países por la gran necesidad de buscar una vida mejor en otros países, y por otro lado la gente de los países donde ya tienen sus papeles, han sido estabilizados, pues cuestionan que qué vienen a hacer eso ellos en nuestro país, en nuestra tierra. Y sí, es realmente esta sexta área social una gran lacra, podríamos decir, en la que no se toma en cuenta los dos grupos, ni los sedentarios, que son ciudadanos, ni los inmigrantes, que son caminantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sedentario ciudadano, que ya está establecido, y un inmigrante caminante? Ambos buscan la paz, ambos comparten una misma esperanza. Los que están ya ubicados, no se les olvide que su ciudadanía de esta nación o de cualquiera no es estable, porque tarde que temprano moriremos. De nada servirá ya que seamos ciudadanos de un país o de otro, cuando la verdadera ciudadanía nos espera ya en el cielo. Y los que son inmigrantes aspiran a ser ciudadanos de aquí de la tierra con sus papeles, pero que tienen que pensar siempre que su situación de inmigrantes es realmente la situación del cristiano en la historia, de toda la iglesia. Somos caminantes. Antes se distinguía la iglesia, como vamos a hablar en el mes de noviembre, el mes de la iglesia, entre la iglesia militante o caminante, la iglesia
purgante de las almas del purgatorio y la iglesia triunfante o victoriosa del cielo. Nosotros no podemos ignorar la necesidad de nuestras hermanas y hermanos que todavía no tienen la protección de la ley y que tanto contribuyen a este país y que hoy la sociedad, el gobierno les ha empezado a llamar, como siempre debieron haber sido llamados, trabajadores esenciales. Nunca más usar los nombres o despectivos de ilegales o de indocumentados y de aliens. Son nombres que humillan a las personas, no son hombres correctos, más bien trabajadores esenciales o inmigrantes desprotegidos de la ley que requieren y demandan y exigen que ya les dé la seguridad y estabilidad la ley misma para que puedan ser más productivos en esta nación. Quiero simplemente recordar lo que el Papa o los papas anteriores, tanto Juan Pablo II como Benedicto y obviamente el Papa Francisco, tienen un tema común para sintetizar el mensaje de Jesucristo hoy, que es la luz para Bartimeo, pero que también es la salvación para este hombre y para su comunidad. Sáname, Señor, debemos pedir todos, sánanos a todos. En el número 57 de la encíclica Caritas in Veritatis, el Papa Benedicto, el emérito Papa Benedicto XVI, dice: el desarrollo humano coincide con el de la inclusión relacional de todas las personas. Qué importantes sus palabras. Y de todos los pueblos, en la única comunidad de la familia humana que se construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la justicia y la paz. También el Papa Francisco confirma lo mismo que sus antecesores, pidiendo también que cada cristiano, cada creyente en Dios, a cada ser humano, el Papa les pide que tenemos un sentido básico de moralidad que no podemos ignorar. Por favor, dice su Santidad Francisco, colaboren unos con otros. No puedes ignorar la necesidad de la persona individual, así como tampoco los individuos pueden ignorar el bien común. Hay gobiernos, hay grupos, hay personas que no quieren reconocer que la persona es un todo que debe ser respetada, pero también hay quienes idolatran al individuo y no quieren reconocer que a veces es necesaria la intervención del gobierno, como en el caso de las ampolletas de los niños de las escuelas estos días, y que no por eso se ataca la libertad de los ciudadanos por velar por su salud. Eso no es quitar la libertad, eso es de alguna manera dar una orden, un mandato para beneficio de toda la nación, de toda la comunidad. Por eso es bueno pensar en el bien de todos o bien común, para que cada individuo sea asegurado en sus derechos fundamentales. Vamos a ponernos de pie y profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Como les mencionaba en el sermón, este momento de la oración comunitaria universal es para que todos ejerzamos nuestro papel de sacerdotes. Cuando fuimos bautizados se nos ungió sacerdotes, junto con el sacerdote ministerial, que es la cabeza de Cristo. Ustedes, miembros del cuerpo de Cristo, somos un mismo y solo sacerdote, el sacerdocio de Melquisedec, de la persona de Jesús. Y nuestro papel, ¿cuál es? Interceder, orar. En primer lugar, le pedimos al Señor por el Santo Padre Francisco, para que el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, lo siga fortaleciendo en salud, en sabiduría y en santidad y en el servicio petrino que le ha sido confiado. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por el presidente José Biden, precisamente en este año dedicado a San José, y él ya que lleva ese nombre, el segundo presidente católico, roguemos al Señor. Pedimos a Dios por aquellos que no quieren relacionar su fe con la justicia social, como si una cosa se opusiera a la otra. Roguemos al Señor por el eterno descanso del señor Abel Aquino y de este muchacho Ramón, que murió esta tarde, y por todos los que han muerto del COVID, que el Señor les dé el eterno descanso. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia Virgen y Madre un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones, en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora, y unida a los ángeles y a los santos, canta el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de las personas. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado. Y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar siempre tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso,
que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con las plegarias de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que, unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Joseph Brennan, y a cada obispo a donde esta misa se divulgue, se promueva, donde quiera que se celebre esta misa por las redes sociales, por sus párrocos y obispos, hacemos esta santa misa. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, para que seamos uno en la fe y en el amor. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano o hermana solos y desamparados. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, de una manera especial por el eterno descanso del señor Abel Aquino y de este joven Ramón. Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación en este mundo, nuestra caminata, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su casto esposo, ahora en este año dedicado a él, como el año de San José en el 2021, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, pidamos para que la luz de Jesús le devuelva la capacidad de ver, no solamente una capacidad física de los ojos, sino también de la capacidad espiritual, intelectual, emocional. Que todos sepamos que hay varios tipos de ceguera y de todos ellos el Señor nos quiere devolver la luz de su evangelio, la luz de su palabra, diciendo juntos las palabras que Él mismo nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, la salud, la protección de nuestro Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Todavía de lejecitos nos damos la paz, ¿verdad? He aquí a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para que me sanes. Por medio de esta oración, invitar a todos a hacer la comunión espiritual, aquellos que físicamente no pueden recibir la Santa Eucaristía. Digan conmigo en su interior: Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti, a todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo vengo todo, te vengo a ti. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y a renacer a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, solamente quiero avisarles que cuando anden visitando las parroquias o la donación que hagan a Misa Radio Evangeliza, y está el número a llamar, o también lo pueden hacer por la aplicación Cele con Z, E-L-L-E. Allí pueden hacer donación y a mi número telefónico lo pueden hacer. Así es que gracias, no a este número, a otro número que pondremos ya en la pantalla, si gustan hacer donaciones para poder seguir trabajando en la mejor manera posible. Planeo hacer una hoja cada mes para mandar a las familias y puedan, como personas, como parejas, como familia, como grupos, si quieren escuchar la palabra de Dios o leer más bien lo que corresponde a cada domingo, y en la semana puedan meditar o compartir con los demás o en sus grupos sociales. Este proyecto se llama Manto sin Costura, y allí vamos a explicar a Jesús. Cuando lo crucificaron, se dividieron sus vestiduras en 4 partes. Así que 4 es muy simbólico para mí. 4 son las partes integrales de la persona: mente, corazón, cuerpo y alma. 4 las actividades de la primera comunidad cristiana, y por supuesto 4 los evangelistas. Así es que el 4 es muy simbólico para lo que aquí llamo manto sin costura. Entonces ojalá que manden su dirección para que yo pueda mandarles esta hojita o newsletter, como le quieran llamar,
para que puedan recibir la instrucción de mi sermón cada domingo. ¿Okay? El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado.